Hola de nuevo a otro episodio de Librísimo. Me toca decir la cuña habitual de que para apoyarnos podéis suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios o un buen me gusta y que para disfrutar del programa podéis hacerlo en YouTube y en modo podcast en iVoox. Damos la bienvenida hoy a Gabriela Damián Mirabete, que viene a presentarnos Soñarán en el jardín, su nueva antología de cuentos publicada por Alfaguara. Gabriela nació en Ciudad de México y sus relatos han sido traducidos al inglés, italiano, portugués, francés, euskera y japonés, y publicados en antologías finalistas del Premio Hugo y del World Fantasy. Es cofundadora de proyectos colaborativos como Mexicona, Imaginación y Futuro y El Cúmulo de Tesla, un colectivo de arte y ciencia. Recibió el premio de cuento Filig, la beca Jóvenes Creadores de Narrativa y forma parte del Sistema Nacional de Creadores desde el 2023. Es autora de los libros La canción detrás de todas las cosas y They Will Dream in the Garden, que ganó el Shirley Jackson Award y el International New Star del Fishing Fortress Award del Taishan College of Science and Technology de China. Con el cuento Soñarán en el jardín ganó el premio Otherwise. No os podéis perder esta conversación que vamos a tener sobre su libro de cuentos. Y me da muchísimo gusto dar la bienvenida, esta vez sí, a Gabriela Damián Mirabete. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola, querida Cris, estoy muy contenta de que estemos platicando tú y yo, por fin. A mí me da muchísima alegría verte porque además tenemos una pregunta recurrente que es preguntar a nuestros invitados, invitadas, invitades a quién les gustaría ver en Librísimo. Y hay una persona que ya dijo tu nombre, entonces está muy bien que recojamos el guante y vayamos trayendo a las fuentes que nos recomiendan los invitados a Librísimo. Y además, la razón por la que tenemos este episodio, por la que hemos organizado este episodio, es por tu último recopilatorio que acaba de salir hace muy poquito, Soñarán en el jardín, acaba de salir con Alfaguara. Yo te doy la enhorabuena y vamos a hablar un poquito de este recopilatorio. Primero, sé que para los que nos escuchan, para los que nos ven, Soñarán en el jardín es el nombre de un cuento en concreto muy importante para ti y ha servido como título para este recopilatorio. ¿Nos podrías comentar sobre el cuento en sí que da título al recopilatorio? ¿Qué ha significado para ti? ¿Por qué es tan importante? Ay, pues Soñarán en el jardín efectivamente es una historia que está muy cerca de mi corazón, sobre todo porque me ha eh, permitido encontrar a una comunidad lectora que también es muy importante para mí, que es la de la ciencia ficción feminista. Es un cuento que escribí y que se publicó hace 10 años justamente. Uh-huh. Y es bonito celebrar entonces esos 10 años de vida, digamos, de vida pública, encontrando a sus lectoras, pues 10 años después. Y lo que pasó con Soñarán en el Jardín fue curioso porque formó parte de una antología que se hizo aquí en México que se llamaba El silencio de los cuerpos, Uh-huh. relatos sobre feminicidios. Y ahí estuve con varias autoras eh, como Raquel Castro, Cristina Rivera Garza y un montón más. Éramos creo que 9 autoras como abordando este tema. Y bueno, pues pasa un poco lo que pasa luego cuando los libros no tienen suficiente difusión, ¿no? Sí hizo eco un ratito, ¿no? Porque es un tema doloroso, importante en México, en todo el mundo yo diría, pero digamos que era pues una conversación muy oportuna en ese momento, pero después no tuvo mayor repercusión el Uh-huh. cuento hasta que el queridísimo Alberto Chimal
que justo ha estado ya aquí contigo conversando, me sugirió me pidió que publicáramos el cuento en un dossier de literatura especulativa latinoamericana que él estaba armando para Latin American Literature Today, y entonces ahí ya fue traducido por Adrian Demopoulos, se publicó en inglés, y al estar ya en internet, tanto en inglés como en español, tuvo una buena, digamos, un buen movimiento, ¿no? De lectura, y mucha gente acudía a leerlo. Y, y ahí fue que se convirtió en un cuento elegible para el James Tiptree Jr. Award, que ganó sin que yo supiera siquiera que estaba nominado, lo cual fue una sorpresa muy linda. Yo no tenía idea de cómo funcionaba el premio, que es este premio que reconoce la ciencia ficción o la literatura especulativa, que nos hace repensar nuestras nociones acerca del género, ¿no? Y entonces ahí ya fue que tuvo, pues eso, el escaparate del premio James Tiptree Jr. Me llevó el premio pues hasta allá, hasta Wisconsin, a recibirlo. Fue precioso poder estar en la Wisconsin, recibir el premio, conocer al jurado. Ahí conocí a la queridísima Rata Hidalgo también, que es una maravillosa traductora, excelente persona además. En fin, entonces ahí fue cuando ya eh, Bill Campbell, el editor de Rosarium Press, me dijo que estaba interesado en una colección de cuentos que incluyera Soñarán en el Jardín, y se publicó primero en inglés. Es este azulito, Sí. que está ahí. Salió en diciembre del 2023, y bueno, pues ya acompañado de otros cuentos que tenía yo como pendientes por ahí, que de alguna manera estaban se habían escrito en paralelo con este que está aquí, que es la canción detrás de todas las cosas. Sé que las personas del podcast no están viendo mi dedito apuntar los libros que tengo en el librero, pero esa es la idea, es lo que estoy haciendo. Y bueno, gracias a esa publicación en inglés, el libro se ganó el premio Shirley Jackson del 2023, o sea, lo ganó en el año 2024. Y pues eso propició la publicación en español del libro completo en Alfaguara. Entonces, esa es la trayectoria, y bueno, pues yo estoy muy agradecida con esa historia, pero sobre todo con las lectoras que lo llevaron siempre tan lejos y con tanto cariño. Y entonces, la idea en concreto de este recopilatorio último, el que ha salido con Alfaguara, entonces proviene de todo no sé si destino, porque todavía le queda mucho recorrido, ¿no? Pero bueno, es parte del recorrido de esta historia acompañada de otras historias. Es como si esta historia de alguna manera hubiera atraído como un imán otras historias, y se hubiera producido ahí una sinergia, y hubiera sido primero aparecer en un sitio, luego aparece en otro, luego va siguiendo, porque va atrayendo la atención, porque la gente, como tú dices, la va leyendo, le va gustando, va generando un debate y una comunidad también. Entonces, ¿decidisteis que se titulase así porque la idea era que lo que es el cuento que se titula Soñarán en el Jardín fuese un poco como el ancla del proyecto, o por qué decidisteis utilizar este título en concreto? No sé si te propusieron otros o fuiste tú la que lo elegiste, o cómo se produjo el titulaje. Fue un poco como aprovechar el impulso que tiene el cuento, y que es, digamos, lo más reconocible de mi escritura, ¿no? Como en términos, pues sí, más de difusión, ¿no? Es lo que más ha circulado. Pero también hay algo que me gusta mucho de la trayectoria interna del libro, y es que comienza con un relato de horror y termina con una utopía. Una utopía que ya sabemos que no puede ser totalmente utópica, ¿no? Es decir, que no puede ser totalmente
solar y luminosa y optimista, porque ya no estamos en ese momento de la historia en donde escribíamos esa clase de historias, sino que ya una vez que hemos pasado 21 siglos, ¿no? Ujú, Hemos aprendido algunas cosas y sabemos que nuestros impulsos utópicos se expresan de forma más compleja y de ujú, forma incluso dolorosa, pero ahí está ese impulso de todas maneras, ¿no? ujú, Entonces, eh, mm, coincide con algo que a mí me pasó como autora y que es cómo voy encontrando herramientas distintas para hablar de lo que me interesa. Y, por ejemplo, La música de los pétalos es un cuento muy anterior a Soñarán en el jardín. El libro ujú, incluye historias que se escribieron entre el 2009 y el 2020. Y entonces yo en La música y los pétalos, este primer cuento que abre el volumen, necesitaba las herramientas del horror para hablar ujú, del abuso sexual, de la violencia en la familia ujú, y cómo el horror puede expresar esa sensación de vivirlo en secreto, de vivirlo en la intimidad, ujú, ¿no? De la casa y cuando se es una niña. Y entonces, de alguna manera, ir encontrando ujú, a través de los otros cuentos, ujú, ¿no? Fui encontrando otras herramientas, ya sea pues del género o formales, ¿no? O ambas mezcladas más ujú, bien, de los llamados géneros especulativos, que ujú, para mí son pues ujú. la manera en la que yo más cómoda me siento expresando mi propia imaginación, hasta llegar a cómo se elabora esto de forma colectiva, abierta, Ujú, y deja de ser un trauma individual. Y ujú, eso lleva justamente hacia ese deseo utópico, ¿no? ujú, Entonces, me gusta mucho esa trayectoria de abrir con el horror y cerrar con la utopía, ujú, porque es no solo una trayectoria formal que yo hice como autora, sino es una trayectoria con la que creo que las mujeres que hemos sufrido este tipo de experiencias podemos identificarnos, ¿no? ujú, Como, como a la hora de abrirlo y de vivirlo de forma colectiva y como una lucha política, eso se puede transformar en una salida y en el camino que nos lleve hacia otro lugar, no únicamente a nosotras, sino a todas las mujeres, ujú. ¿no? Entonces, un poquito es ese, ese viaje. Me parece que el título reconocible, ¿no? De Soñarán en el jardín lo expresaba bien. Ujú, Eh, yo pienso los libros a lo mejor de otra manera, ¿no? Me gusta tener como concept albums, ujú, me gusta pensar en los álbumes conceptuales, que quizá fue lo que más me influyó cuando crecí. Para mí la inspiración viene mucho de la música y de la manera en cómo las artistas musicales piensan sus álbumes, ¿no? Y ujú, entonces creo que Soñarán en el jardín sí es más una recopilación que se dio de forma afortunada, pero por ejemplo con la canción Detrás de todas las cosas a mí me interesaba eso, como el concept ujú, álbum y por eso tiene un libro, el libro tiene un título distintivo ujú, y el próximo seguramente será así ujú, también, pero en este caso coinciden un ujú. poco o convergen esas razones. Y de hecho, ya te has adelantado un poco a una de las cosas que quería tratar contigo, que es es una obra, al ser un recopilatorio, evidentemente hay diversos textos, estamos hablando de 12 cuentos, que es lo que te iba a preguntar, que están atravesados por géneros distintos, que ya tú ya has apuntado al horror, a la utopía, pero también pienso que hay fantasciencia, lo onírico. No quiero hablar de realismo mágico, no por nada, sino porque parece que siempre que hablamos con algún autor o autora de las Américas tenemos que encasillarlos en el realismo mágico. Y no hay nada malo en utilizar el realismo mágico, pero no es lo único que hacéis y con esto tampoco me estoy intentando apropiar de nada ni estoy intentando enmendarle la plana a nadie, sino quiero decir que me gustaría que evidentemente hay hebras, hay momentos en los que utilizas recursos que se utilizan en el realismo mágico, pero también utilizas la ucronía, porque hablas de un pasado que
bueno, que te imaginas, que realmente no sabemos si existió o no. Me gustaría pensar que existió, ¿no? Con esa historia, esa monja tan imaginativa y la manera en la que intentan también oprimirla, ¿no? Y lo onírico y hasta yo diría que lo poético, porque en algunos fragmentos de algunos de los cuentos yo prácticamente entiendo que es prosa poética, o podríamos entender que es un tipo de como de prosa poética. Entonces, ya has apuntado, ya has dicho que es como tú entiendes la manera de contar, de narrar, es a través, o como tú te sientes más cómodo, es a través de los géneros no realistas. En general, y en este proyecto en concreto, es porque a veces la mejor manera de contar ciertas cosas es a través de esos géneros, porque es posible poner el foco en ciertos aspectos que quizás el realismo no nos permita, o es porque te sientes más cómoda, porque en estos géneros realmente teóricamente todo es posible, o muchas cosas son posibles que no son posibles quizás en el realismo, que estamos más constreñidos pues por la historia o porque lo que nos han contado que es la historia, ¿no? Me gustaría saber qué representan estos géneros para ti y por qué te sientes tan a gusto en ellos, ¿no? Si es algo que puedes describir, a lo mejor es algo indescriptible lo que estoy pidiendo, pero me gustaría conocer un poco porque creo que muchas autoras y autores se podrían ver identificados, ¿no? Con lo que tú dices. Sí, es que, bueno, yo agradezco que, que cuestiones el realismo mágico porque sí, creo que es un lugar fácil en el cual caer y Mm. que no necesariamente parte de ahí. No voy a negar esa tradición que es Sí, sí, importantísima, yo sí. la amo, ¿no? Pero que sí, a veces estamos intentando hacer otras cosas que por el contexto, por la manera Sí. de plantear la mirada puede parecer compatible, pero igual parte de otro lugar o igual se asume como fantasía también y ya está, no pasa nada, Ya ¿no? está. Como que Sí, tenemos sí, muchos sí. problemas para decirle fantasía a algo y a mí me gusta reivindicar la fantasía, Ujú. ¿no? Como Sí. que, pero además, hablando de eso, de la mirada o de la concepción misma de la realidad desde la cual se escribe, Mm, a mí me parece que la realidad no está completa sin la imaginación. mm, Eh, y por eso es que me siento cómoda eh, usando estas herramientas formales de los ujú, géneros no realistas, porque para mí la experiencia completa de la vida incluye los desplazamientos en el tiempo. mm, Yo creo que los seres humanos no vivimos únicamente en el presente, vivimos constantemente en una tensión entre pasado, presente y futuro que nos lleva pues eso, a tomar incluso decisiones colectivas, individuales distintas, ¿no? Teniendo en cuenta esos desplazamientos. Entonces, la mejor manera que yo encuentro de hablar desde lo que yo he vivido es esa intensidad que dan los modos expresivos de los géneros no ujú, realistas, ¿no? ujú, Eh, y la interioridad, ¿no? Que también pueden dar, que es más eso, que incluya la imaginación, que es más compleja en el sentido de que no solo estamos elaborando lo que nos pasa, sino lo que podría pasar, lo que ha pasado, lo que pasará, en una, a veces, en una realidad futura muy palpable, ¿no? O sea, creo que son experiencias del cuerpo que nos permitimos sentir poco, con mm, poca frecuencia, ujú, que nuestra intuición o nuestra sospecha respecto a la realidad misma, ujú, eh, no sabemos si tenga consecuencias en otros planos ujú, dimensionales, ¿no? O sea, no sabemos lo suficiente del universo ujú, como para cancelar que eso sea real en alguna medida. O ujú, sea, yo lo pondría en duda. ujú, Entonces, o sea, real, con lo que me refiero a real en este sentido, es como
eso, la realidad física, la realidad Ujú. vivida, ¿no? Experimentada con el cuerpo. Yo a veces en el cuerpo siento cosas raras que posiblemente estén en otro plano de la existencia, Mm. De ¿no? Y hecho, no conozco la realidad lo suficiente como para decir que no es cierto. De hecho, hablábamos antes de empezar a grabar un poco de temas de relaciones con la maternidad y yo pienso que la maternidad es también un momento en el que una vive solapando dimensiones de alguna manera, porque estás tú, pero también hay un futuro que se está desarrollando en tu interior. Eres como una especie de universo que contiene otro universo. Es muy raro todo esto, ¿no? Entonces, a lo mejor es una idea de olla, pero No, está yo maravillosa. es que yo creo que realmente entiendo lo que quieres decir en ese sentido. Incluso cuando alguien fallece, que muchas veces nos sentimos como con esas cargas de traumas familiares o de la comunidad que viven en nosotros, ¿no? Es el sentimiento de culpa. Yo creo que al final el sentimiento de culpa también es ese pasado solapándose con el presente, ¿no? Y a veces dificultando el futuro. Entonces entiendo muy bien eso que estás comentando y a lo mejor no lo había pensado así, pero es que tiene todo el sentido. O sea, me parece una reflexión increíble. Estos 12 cuentos, de alguna manera, yo he entendido, y esta es una interpretación, pero hay muchas otras, tantas como lectores y lectoras. He entendido que hay una... Definitivamente se escucha la voz de mujeres de distintas épocas, también de distintas condiciones sociales, también de distintas edades, que esto es también interesante. Y intentan, yo creo que intentas diferenciarte de una narrativa heteropatriarcal que ha gobernado las letras durante, bueno, no sé, siglos, ¿no? También creo que es un canto a la memoria, a la cooperación colectiva y concretamente de las mujeres y evidentemente un rechazo a la violencia, ¿no? Contra las mujeres y la necesidad también de la reparación y la reconstrucción. No sé si tú quieres añadir algún otro tema que crees que me he podido dejar en el tintero porque a lo mejor pues simplificado demasiado, pero me gustaría que si hay algún otro tema que también quieres exponer, pues lo hagamos. Ay, muchas gracias. No, creo que has dado en el clavo con muchos de los intereses que tenía, ¿no? En cada uno de estas historias. Y también, en todo caso, creo que la preocupación por la naturaleza, que es más patente Ujú. en la canción Detrás de todas las cosas, está ahí también, Ujú. Sí, sí. un poco de manera más sutil, pero ahí Sí, sí, empezado, está. Está, ¿no? está. Porque es como yo veo esos cuentos y ahora que lo estábamos editando para que saliera en Alfaguara, yo decía, ay, sí, se nota mucho, ¿no? Cómo Ujú. iba yo caminando hacia ese lugar y cómo la preocupación, por ejemplo, por lo no humano, ¿no? Esta conversación Mm. con el gato que Ujú. tiene una de las personajes, Ujú. bueno, que siempre está como esa presencia ahí, Ujú. aunque de forma quizá más sutil aquí, Ujú. es algo que también me interesa mucho, ¿no? Y Ujú. también un poco ese duelo, ¿no? Por la pérdida de Ujú. estos, pues de estos mundos que conviven con el nuestro, con el Ujú. mundo humano, ¿no? Ya. Que ocurre Sí. con la devastación ambiental. Y me gustaría también saber cuál ha sido el mayor desafío a la hora de construir este recopilatorio y lo más fácil que te ha resultado. Ay, pues creo que el desafío sí fue aceptar que este libro no iba a ser como yo pienso los libros, ¿no? Sino que iba a ser un recopilatorio. Yo, de hecho, no, o sea, tardé mucho en sacar mi primer libro porque quería evitar la antología, ¿no? Yo Ah. decía, a mí no me gustan las reuniones o sea, sí me gustan, claro, las disfruto mucho, pero no me gusta la idea de que mi primer libro sea únicamente un recopilatorio de lo que yo he escrito porque ya escribí suficiente. Mm. Para mí debe haber una idea,
debe ser un sistema solar, ¿no? Mm, Entonces, ese sistema solar debe tener un centro que tenga planetas girando en torno a eso. ujú, Y afortunadamente, aunque es una antología, es así. O sea, no fue escrita ex profeso para que ujú, girara en torno a algo, pero ujú. Soñarán en el Jardín acaba siendo un sistema solar que es Sí. como a mí me gusta, ¿no? Ujú, Pensar los libros míos y entonces ese fue el desafío, pero al mismo tiempo fue lo más fácil porque una amiga mía, Analía Ferreira, dice, yo tengo la teoría de que tú tienes un proyecto de obra más que proyectos de libros, o sea, ya. tienes un proyecto de escribir una sola obra a lo largo de toda tu vida más que, ¿no? Un libro por libro. Ujú, Y al mismo tiempo, pues tienes una gran inquietud por jugar con la forma en cada libro ujú, y efectivamente ella lo sabe todo y eso es lo que a mí me pasa, ¿no? ujú, Entonces es muy fácil si tienes, digamos, esto que yo tengo, que sí es un proyecto de ujú, obra y que eh, sentimos algunas personas que escribimos, que estamos escribiendo la misma cosa una y otra vez ujú, y que por eso hay que ser muy ingeniosas, ¿no? A la hora de ujú, escribir esa misma cosa de formas ujú, distintas, pues creo que ha sido sencillo ujú, en la medida en que eso siempre ha sido parte del plan. ujú, Entonces, pues a ver qué tal sale el siguiente. ujú. ¿Y por qué cuentos? Ah, bueno, porque los amo. Yo creo que Bueno, aquí los amamos mucho, ¿eh? En Librísimo estamos fascinadas con los cuentos, somos muy, muy amantes de la narrativa breve. sí, ¿sabes qué? Que creo que es una mezcla de admiración por la forma del cuento, Ujú, por un lado, que me sigue pareciendo la más sofisticada y fascinante, la que te implica esos retos creativos, mm, ¿no? Como persona que escribe. Pero también personalmente me interesa mucho el cuento por su, digamos, por su ancestralidad, por su porque es heredera del mito, es mm, una heredera, es una tradición heredera de esa cosa que hacíamos cuando nos reuníamos alrededor del fuego, ¿no? Su ujú, portabilidad, su sencillez, su elegancia, que tampoco es que yo sea muy sucinta en mis cuentos, la verdad es que Verónica Murguía, una maravillosísima escritora mexicana que les recomiendo mucho que conozcan, si no la conocen, eh, y que es, bueno, que fue mi maestra y que es, por suerte, mi amiga, me dice, es que tú escribes novelitas porque tus cuentos no son tan cortos y pueden ujú, tener complejidad en los personajes y demás. Bueno, para mí eso es cuento también, o sea, ujú, no me refiero a como a la sencillez, a la elegancia, sí, todo eso lo tiene el cuento, a lo mejor más el cuento corto que los cuentos largos que yo hago, que ujú, a veces pueden tener 50 páginas y que algunos dirían que es novela corta, pero para mí eso es, yo crecí con esa forma del cuento. ujú, Yo leía antologías eh, de ciencia ficción, de horror, que traían cuentos de toda clase. Podían ser cuentos brevísimos de 3, 4 páginas o podían ser pequeñas historias ujú, autocontenidas como las de Stephen King en alguna antología del horror y del ujú, misterio y ujú, estas que ujú, que traían un montón de autores como, pues ya legendarios, ¿no? ujú, Entonces, me gusta eso y también eh, me gusta la posibilidad de no obedecer únicamente a los dictados del mercado, mm, ¿no? Porque para el mercado editorial, para la industria editorial, la graduación sigue siendo la novela, ¿no? Sigue siendo como el aliento largo, siguen siendo formas que, eh, pues que para mí tienen varias limitantes, ¿no? La novela es a lo mejor no las tiene, ujú, pero para mí como autora, al ejecutarlas yo, ujú, las encuentro, ¿no? La novela tiene, pues eso, como una identidad a lo mejor muy urbana, ujú, muy masculina en mi ideario, no ujú, estoy diciendo que esto sea así,
Pero lo que premia la industria, digamos, es esa clase de novelas, Ujú, ¿no? Muy moderna, urbana, sin animales, sin ríos que hablen y cosas así, realista por lo general. ujú, En fin, o sea, quizás son mis propios prejuicios, pero yo encuentro que la temporalidad que me permite un libro de cuentos ujú, es mucho más estimulante que la temporalidad que me permitiría ujú, tener que seguir, por ejemplo, la genealogía de una familia en ujú, una novela, ¿no? ujú, Como Cien años de ujú, soledad. No, yo prefiero absoluta libertad ujú, y universos autocontenidos ujú, que me permitan explorar más en cada libro, ¿no? ujú, Entonces, eso es lo que, esa es ujú. la razón. Y además eso, de ahí vengo, pues, de ahí crecí, ahí me formé como lectora y claro, una imita lo Claro. que amó y lo que la formó, ¿no? Ujú. Entonces, me viene muy bien esto que estás contando porque me gustaría saber si nos puedes compartir en qué estás trabajando ahora mismo. Lo que Ay, puedas pues contar, lo que puedas contar. sí, claro. No, además, fíjate, ahorita que lo pienso también, Latinoamérica tiene una tradición de cuento pues muy fuerte. Mucho. También esa tradición, se me olvida mencionar la parte latinoamericana que me formó, ¿no? De esa tradición de relato breve, Borges, Bioy Casares, Cortázar, Elena Garro, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas. Eso fue lo que también a mí me Mm, formó como autora y naturalmente que ahí mm, iba yo a derivar, ¿no? Y precisamente por eso este nuevo proyecto en el que estoy es un poco similar ujú, en el sentido de que quiere ser otro sistema solar y quiere jugar con el que ustedes, las personas que lo lean, se peleen, o más bien, no quiero que nadie se pelee. Que digan ustedes qué es, ajá, si muy es bien. cuento o si es novela, yo lo prefiero así, Ujú, porque a mí lo que me interesa es entregar ese sistemita, ¿no? ujú, Para que, eh, para que juguemos, ujú, ¿no? Con la imaginación ujú, y con las posibilidades que tiene el objeto libro. ujú, Es una utopía que tiene como base una, eh, como una visión de vida que se refleja muy bien en una música tradicional de una región específica de México, que es Veracruz y que es el son jarocho. ujú, Mi mamá es de esa región de Veracruz y yo pues he extraído muchas lecciones de vida, de alegría, de ternura, de resiliencia, si tal palabra se puede usar en un contexto que no sea como el contexto de Internet y la autoayuda. Sí, yo sé que está muy castigada la resiliencia, pero a lo mejor podría decir fortaleza espiritual, ujú, fortaleza, eh, sí, de espíritu y ujú, también una fuerte raigambre a la tierra, ¿no? Al propio territorio y una voluntad política, comunitaria importante. ujú. Entonces, es otro viaje extraño hacia el futuro de esa región y también hacia el pasado colonial, tratando de rescatar algunos futuros perdidos que se perdieron en el camino, y eso es en lo que estoy trabajando actualmente. Bueno, pues estaremos muy atentos a ver cuando se publique, porque ojalá y podamos volver a traerte a que nos visites para hablar de ello, ¿no? Y desde aquí quiero decir a todo el mundo que por si nos da por aludido, aludida, aludide, que tenéis que leer Soñar en el jardín. No, no lo vais a... o sea, me vais a dar las gracias luego, no lo vais no tenéis que dejarlo en saco roto porque os va a gustar muchísimo y además, como ella bien dice, como Gaby también dice, pues como son cuentos, pues se leen de una manera pues muy fluida, no tienes que estar, puedes leer uno, dejar un tiempo, leer el siguiente o leerlos, en fin, todos seguidos, pues hay varias opciones, ¿no? Te da esa libertad también. Y también me gustaría saber, hemos visto pasar el gato de Gaby ahora mismo, quienes nos estén escuchando, pues no lo han visto, pero yo os lo retransmito. Y me gustaría saber si pudieras invitar a alguien a que nos viniese a visitar al Librísimo, ¿a quién invitarías? Pero tiene que ser alguien que esté vivo o viva.
O sea, porque Me todavía encanta, la sí. Ouija no la manejamos para... Me encanta que me conoces muy bien y sabes que sería capaz de hacer eso, Sí, pero hay que aprovechar a nuestras maravillosas autoras vivas sí. que será una delicia conversar con ellas. Pues justo pienso en Verónica Murguía, que es una excelente escritora mexicana, que además ganó un premio que fue la ceremonia de premiación, fue en España, ganó el premio iberoamericano de literatura juvenil Gran Angular, Ajá. con Loba, una extraordinaria novela, Ujú, ubicada en el siglo VIII, en una región que podría ser una especie de Cataluña medieval. Es maravillosa, ujú. maravillosa esa novela, preciosa. Y además ha escrito otras cosas increíbles que les recomiendo mucho, como El Ángel de Nicolás, un libro de cuentos perfectísimo. O sea, Ujú. es un libro de cuentos sobre mitología, sobre el mundo antiguo, maravilloso. Andrea Chapela, que es mi colega, una de las mexiconas, y que tiene una novela muy linda que justamente va a salir también en España, que se llama Todos los fines del mundo, publicada por Random House. E Iliana Vargas, que acaba de sacar también un libro extrañísimo como es su literatura y que estuvo publicada por Eolas Ediciones el año pasado, me parece, o hace 2 años, y con un libro muy interesante de cuentos Ujú, que se llama Yo no voy a salvarte. ujú, Literalmente, así, rarísima, Iliana, como autora, como persona maravillosísima, pero su literatura es única, o sea, ujú. no van a encontrar nada parecido a Bueno, lo que escribe Iliana. Entonces ahí tienen tres pues sí, posibilidades nos la maravillosas. apuntamos, ¿eh? Apuntamos todo, porque ya ves que nos van llegando referrals, ¿no? Como referencias de unos de otros, propuestas. Y ya para terminar esta interesantísima conversación, nos gustaría saber un libro que hayas leído últimamente, no tiene que ser el que más te haya gustado de toda tu vida, pero de los últimos que has leído, que tú recomendarías a quienes nos están escuchando, nos están viendo, porque estamos construyendo esta pequeña biblioteca virtual con todas las recomendaciones de los que nos visitan, las que nos visitan, y nos gustaría añadir un título que tú nos propongas. Pues acabo de presentar en la FIL Guadalajara El comienzo del paraíso de Edmundo Pasoldán. Mm, Es una belleza de libro, lo disfruté muchísimo, está publicado por Páginas de ujú, Espuma. Cuentos con una buena dosis de ciencia de esa que te deja, ¡oh!, ¿no? sí. Como queriendo saber más. Ujú, Y además una imaginación, un sentido del humor y una sensibilidad muy especial hacia esta época de la solastalgia, ¿no? Que no es del todo desesperanzadora, ujú, ¿no? O sea, no es nada más estar en duelo y condolernos colectivamente ujú. por lo que estamos perdiendo con la crisis climática, sino que también trata de mirar con curiosidad qué puede venir después y Ujú, qué más hay para la vida, ujú, ¿no? Y qué más hay para nosotros, ujú, los humanos y lo que sea que seamos después de esto. ujú. Entonces me pareció muy estimulante y muy bello. Bueno, también nos la apuntamos y bueno, yo te quiero dar las gracias porque hayas invertido un poquito de tu tiempo en hablar con nosotros, de Señora en el Jardín, de presentarlo. Y quiero recomendar de nuevo a todo el mundo que nos escucha, que nos oye, que por favor le echen un vistazo, que no lo va, o sea, no, me van a dar las gracias. Después siempre lo digo, pero es la verdad, estas recomendaciones son a prueba de bombas. Y quiero darte las gracias y decirte que te esperamos con los brazos abiertos en cualquier momento. Ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, querida Cristina, y ha sido un placer conversar contigo de Soñarán. Y pues eso, denle una oportunidad a este librito para que les acompañe y ustedes terminen el trabajo que yo empecé imaginándolo, porque solo así se termina ese trabajo de la escritura, con alguien que lo lee y lo imagina. Pues muchas gracias y hasta siempre, Gaby. Gracias, Cris.